Hola, bienvenidos. Mi nombre es Omar Pérez. En el marco de nuestra actividad de Introducción al Periodismo, sección de 01, nos propusimos un reto: proyectar el valor y el legado de los profesionales que han moldeado la narrativa visual del Estado. Detrás de cada pedazo de historia y de cada momento crucial de nuestras vidas existe un testigo fundamental: el fotógrafo. Hoy tenemos el honor de conversar con Deris Cruzco, una profesional con más de 10 años de trayectoria que no solo es una reconocida fotógrafa en los medios, sino también una apreciada docente y mentora que forma a la próxima generación de narradores visuales. A lo largo de esta entrevista exploraremos sus inicios, sus logros, los desafíos éticos en el campo y cómo su labor como profesora asegura la trascendencia de este oficio. Comencemos. Bienvenida. Gracias. ¿Nos podría contar un poco más de usted? ¿Quién es Deris Cruzco en la actualidad? Bueno, yo soy egresada en Comunicación Social de la Escuela de Comunicación Social en el año 2009. Básicamente, la academia de alguna manera me arropó de unos años para acá, pero antes de convertirme en docente, yo había tenido experiencia en lo que es el campo de la producción audiovisual para diferentes cortometrajes, para producciones documentales, lo que es la parte de producción, guión, dirección de arte, en apoyo para la producción de la dirección de arte y básicamente lo que era la asistencia de cámara y continuidad. ¿Ya? Perfecto. Con al menos 10 años de experiencia, ¿podría contarnos sobre sus inicios, sobre la actividad fotográfica y cuáles fueron algunos de esos motivos que la llevó a ser hoy en día la profesional que es? Bueno, a mí siempre me atrajo el cine y una de las cosas que más me llamó al cine era la puesta en escena, lo que era el trabajo fotográfico. Eso llevó a que desde que estaba estudiando me metiera en cuanto curso de cine, hacía el Cine Club Universitario y también hice un curso de fotografía en la Escuela Nacional Julio Árraga, que me dio mi certificación en el área fotográfica. Con el pasar del tiempo, bueno, llegué a la Escuela de Comunicación Social, entré por el Departamento de Investigación, luego yo pedí el traslado para la parte audiovisual y pues fue una oportunidad para no solamente seguir practicando lo que era la parte fotográfica, sino también investigar lo que era el arte de la fotografía. Actualmente como directora del Centro de Investigación de la Comunicación e Información, docente de la maestría en comunicación y editora de la revista Quoro, hemos realizado varios estudios e investigaciones en el área del análisis fotográfico. Desde mi llegada a la parte docente en la Escuela de Comunicación Social, en mi carrera como docente, que lo considero una carrera totalmente aparte, para mí, me he desempeñado como directora del Centro de Investigación de la Comunicación e Información y desde allí con el cuerpo de profesores que se ha involucrado paulatinamente, que forman parte de la maestría en comunicación, hemos desarrollado diferentes estudios en el área de la fotografía. De hecho, mi trabajo de ascenso tiene que ver con el análisis de la fotografía de prensa. A mí me llama mucho la atención qué es lo que hace que una foto tenga ciertos significados o tenga ciertos impactos. Y precisamente de esa experiencia investigativa yo he tratado de nutrir lo que es el quehacer docente y darle a mis estudiantes esos conocimientos que de alguna manera hemos ido descubriendo. ¿Cuál fue su primer cargo formal y en qué medio de comunicación, espacio periodístico inició sus labores? Bueno, yo trabajé durante un año en el Atel Televisión, ¿okay? Como coordinadora de programación. Allí pues me encargaba de lo que era revisar la parrilla de programación, revisar las pautas publicitarias, las pautas de los contenidos, todo eso. Cada carrera, cada proceso tenía su evolución. Uh-huh. ¿Cuáles son las evoluciones de su carrera como periodista y fotógrafo? En mi caso personal, dices tú. Sí, en su caso personal. Bueno, mira, el proceso evolutivo lo he visto marcado desde el punto de vista de las tecnologías, lo que tiene que ver con el manejo de programas de edición, manejo de inteligencias artificiales generativas, incluso para generar propuestas visuales que mejoren el trabajo que yo hago con los estudiantes. Por ejemplo, cuando quiero crear un escenario determinado
en ciertas condiciones, pues me apoyo mucho en la inteligencia artificial para que me dé algunas ideas que yo pueda traerle a mis estudiantes, lo que tenga que ver también con el manejo de recursos didácticos que le permita a ellos seguir aprendiendo. Desde el punto de vista profesional, siento que he tenido que verme en ese proceso de evolución, también en el desarrollo, en el manejo de estas tecnologías generativas que en la medida de lo posible yo he tratado de compartir en diferentes momentos con los diferentes cursos que he tenido, pero evidentemente siempre resulta un poquito complicado porque la evolución tecnológica a veces es más rápida que la capacidad de asimilación. Sí, actualmente la tecnología va avanzando más y nosotros nos quedamos como que en ese estándar. En lo profesional, ¿algún otro cargo, algún otro centro en el cual se acopló para poder ejercer su carrera? Bueno, básicamente fuera de mi quehacer como fotógrafa, que básicamente luego de mi experiencia en la parte de la producción audiovisual, me he desarrollado como fotógrafa independiente. Luego estuvo mi experiencia académica, que ha sido una etapa muy importante en mi vida, como editora de la revista Quorum y como directora del Centro de Investigación de la Comunicación e Información. Básicamente eso. ¿Dónde realizó usted su formación? Háblanos un poco más de lo que fue su inicio para formarse en la profesional que es. Bueno, mi formación ha sido 100% dentro de esta universidad, tanto para el pregrado, en la carrera de comunicación, en la mención audiovisual, periodismo audiovisual, y la propia maestría en comunicación, en la facultad, en la división de estudios para graduados de nuestra Facultad de Humanidades. ¿Qué valor le puede dar a la fotografía hoy en día? Wow, la fotografía es el instante que vence a la muerte. O sea, yo pienso que la fotografía es la forma de dejar plasmado un instante que fue, duró menos de un segundo y no volverá más. Yo siento que la fotografía es la base de incluso del cine y la televisión como base visual que le permite al ser humano perdurar en la memoria. Y siento que es esa pequeña victoria que tiene el ser humano ante la muerte y ante el olvido. Para inmortalizarlo. Exactamente, exactamente. Si tuviera que definir su profesión en una frase, ¿qué significa para usted el periodismo y cómo cree que su cámara le ayuda a cumplir ese rol? Podría decir que en una frase, un puente con lo humano. Un puente con Un un... puente con lo humano. O sea, hay periodistas que utilizan la profesión para vender el morbo, para hacer, digamos, pornografía emocional, lo que algunos llaman pornografía emocional, vender la tragedia. Pero yo pienso que el periodismo puede realmente, como algunos también llaman, periodismo del abrazo, o sea, utilizar esos medios de comunicación para visibilizar y transformar positivamente la realidad, mostrar una ventana hacia otras realidades y humanizar siempre a nuestra audiencia en un contexto en donde esto prácticamente nos está deshumanizando. ¿Cómo decide cuándo es el momento de levantar la cámara y cuándo es el momento de bajarla? Wow. Bueno, desde el punto de vista ético, el fotógrafo debe tomar en consideración que entre el momento de lograr una fotografía, como diría Bresson, ese momento decisivo, ese instante decisivo, muchas veces está delimitado por una fina línea entre lo que es la captura de ese momento y el quebrantar la dignidad del otro. A veces capturar el momento adecuado rompe con la privacidad, con la dignidad del sujeto, porque muchas veces cuando se trabaja con la fotografía documental y la fotografía informativa, se irrumpe en realidades que son altamente sensibles, ¿ya? Yo pienso que poder acceder a esas realidades no significa aplastar la identidad ajena o aplastar la intimidad del otro sujeto. Yo pienso que podemos abordar esas realidades siempre desde el reconocimiento del otro. Cuando yo les mando a los estudiantes a hacer trabajos de calle con fotografía urbana, con fotoperiodismo, por ejemplo, una cosa que yo mantengo es que por favor hagan ese contacto humano previo con esa fuente, porque no es llegar y tomar ese momento de su vida,
sin que nos dé esa autorización o ese permiso para entrar. Yo pienso que es importante, primero que nada, acceder, acercarnos a ese sujeto y sentir que no lo vamos a utilizar como un medio para nuestros fines, sino que vamos a ser un instrumento para visibilizar su vida. Y pienso que eso es lo que bien podría diferenciar el quebrantamiento de algún lineamiento ético. ¿Cuál ha sido la noticia o suceso que ha cubierto que más ha impactado a nivel personal y profesional y por qué esa experiencia? Bueno, no he tenido experiencia en la cobertura de noticias de calle, ¿ok? Como te digo, mi experiencia en medios ha sido en la producción audiovisual para producciones de ficción y lo que ha sido la parte del departamento de programación en Atel y como fotógrafa independiente, ¿ya? Si nos vamos al campo de la producción audiovisual, una realidad que a mí me impactó mucho cuando tuve la oportunidad de participar en ese proyecto fue con un documental de Isadora Rita González, ¿ok? Con el documental Saprelle, Hijo de la Caña Brava. En esa oportunidad nosotros tuvimos que internarnos en una comunidad Saprelle en la Sierra de Perijá. El último enclave que existe en todo el mundo de esa etnia y prácticamente una lengua que está muriendo. Me llamó mucho la atención precisamente cómo convive esa comunidad en medio de la selva prácticamente, los espacios geográficos e incluso cómo en un enclave tan remoto realidades como el SIDA están presentes, ¿okay? Realidades como el abuso sexual están presentes y que algunas veces parecen como tan ajenos a nuestra realidad y pues tener ese contacto con esas personas para mí fue bastante importante. Y vuelvo, te digo, no fue desde la cobertura periodística, fue desde la producción audiovisual de un documental sobre esa etnia. Sobre esa etnia. Su carrera se basa más en la fotografía. Sí, la fotografía es la producción audiovisual de ficción, cortometrajes, documentales. ¿Qué la motivó a dar el paso a la docencia y a compartir su experiencia con las nuevas generaciones de fotógrafos aquí en la región del sur? Bueno, básicamente yo llegué aquí sin buscar llegar aquí, en el sentido de que no fue una profesión, no lo busqué. Digamos que la docencia me alcanzó a mí. Yo jamás pensé terminar dando clases en la universidad, digamos que Dios me puso aquí. Desde entonces siento que tengo la responsabilidad de darle un material de calidad a mi chamo, precisamente porque yo pasé por ahí, precisamente porque yo tenía hambre de aprender y me preocupa mucho el propósito de mi persona en este contexto, en esta realidad, a pesar de que nada más los vea como por un semestre o dos si acaso. Yo quiero sentir que algo, así sea muy poquito, yo les aporto que va a ser importante para su futuro profesional. Ok, profe. La transmisión del valor. Ciertamente varias personas o docentes tienen la responsabilidad de transmitir, que es lo que usted acaba de comentar, pero como profesora, ¿cuál es el mensaje más importante que intenta inculcar en sus alumnos sobre la función y el valor de ser fotógrafo en un saturado mundo de imágenes? Buena pregunta. Yo siempre trato de sacar a los muchachos de la zona de confort. Yo siempre trato de ponerlos contra las cuerdas, no tanto para que me demuestren a mí, sino que se demuestren a sí mismos. ¿Es un proceso traumático? Sí. ¿Es un proceso que genera resistencia? Sí, porque nadie quiere salir de la zona de confort, sobre todo aquel que no quiere aprender. ¿Okay? Es muy común encontrar estudiantes que solamente están cursando la carrera por conseguir el papelito y poder irse. Pero en mi caso yo siento que tengo la obligación de que en ese proceso que muchas veces para algunos suele ser un poco conflictivo, al final se den cuenta de que se miren a sí mismos, hagan retrospectiva y vean cómo empezaron y cómo terminaron. Así sea que a lo mejor no vayan a ser fotógrafos profesionales, porque no es mi intención que sean fotógrafos profesionales. Si lo logran, perfecto. Pero el día de mañana quieren tener un emprendimiento en Internet, en Instagram, ya sea una empresa de peluquería o una empresa de tortas o una empresa de lo que sea. El hecho de que ellos puedan decir que con su teléfono tienen o aprendieron las herramientas en mi cátedra para poder hacer una fotografía que proyecte bien su producto, ya para mí eso es una ganancia.
Perfecto, profe. Entonces se basaría más en la resiliencia del estudiante. Sí, podríamos decirlo así, la resiliencia y el autoaprendizaje y la transformación personal, la transformación cognitiva, intelectual, profesional del estudiante. Si la cámara es un instrumento para documentar la realidad, ¿qué es el aula de clases para usted en la narrativa de su vida profesional? Yo pienso que el aula de clases para mí es un lienzo que todos los días me permite escribir con los estudiantes una historia. Algunas historias más dramáticas que otras porque cada quien tiene sus espacios, ¿no? y su vida. Y me viene a la memoria, no sé si lo puedo comentar, me viene a la memoria un trabajo que salió en verano. Yo le pedí a los estudiantes que contaran una microhistoria en 5 o 6 imágenes, creo que se llamaba La semilla interior, y que construyeran una historia a partir de una secuencia de fotografía. Y me encontré con historias tan brutales y tan dramáticas y tan duras que para mí eso fue una bofetada. Entonces por eso siento que una bofetada de vida, en el buen sentido, porque me di cuenta de tantas realidades que a veces uno como docente de este lado pasa por alto, así como ellos también desconocen realidades personales, ¿no? Y siento que esa oportunidad fue un aprendizaje muy valioso que tuve y me permitió redescubrir en los estudiantes esa capacidad creativa para contar una historia tan íntima en imágenes. Por eso siento que cada semestre ustedes no son los únicos que aprenden, uno aprende. Yo siento que es un lienzo para mí, para pintar, para crear también. Yo tuve la oportunidad de presenciar uno de esos trabajos y fueron unos trabajos muy creativos. También fueron trabajos que llegaron al alma, tuvieron ese mensaje y esa transmisión necesaria. Y es muy cierto lo que usted dice, profe. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio y comunicarnos y darnos a conocer de primera mano lo que fue su formación como profesional. Como su alumno estoy muy agradecido porque aparte es mi profesora de fotografía y de verdad que siento que he aprendido mucho en su materia y nosotros también, como sé que para usted significamos, usted significa mucho para nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Éxito.